La oscuridad, espesa y opresiva, lo dominaba todo. No era solo ausencia de luz, sino un abismo sofocante. Un vacío devorador donde el aire mismo llevaba ecos de miedo y desesperación. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, dar like y compartir. No te cuesta nada, es completamente gratis y me ayudas muchísimo. Ahora sigamos. Aquí, la luz jamás osaba entrar, pues las tinieblas eran tan antiguas y hambrientas que devoraban cualquier intento de romperlas. Esta oscuridad no era un simple vacío, sino un dominio de tormento interminable. Un pozo donde el tiempo carecía de sentido. No había respiro, solo agonía, solo gritos que se perdían en el eco de su propio sufrimiento. La lava que engulló esta tierra no era ardiente, sino un torrente de destrucción pura. No brillaba en rojo, sino en negro absoluto, reflejando la esencia misma del infierno. Cada sonido, cada sombra, era un recordatorio de la condena eterna que se cernía sobre este lugar, y no importaba cuánto las almas intentaran escapar. La luz era inalcanzable, perdida para siempre. Pero entonces, en el momento más inesperado, cuando la oscuridad parecía haber triunfado, cuando toda esperanza había sido arrancada, Él llegó, Cristo, no como un guerrero envuelto en llamas, sino como la luz viva hecha carne. Entró en este reino de horror sin temor, sin titubeos. No desconocía el sufrimiento, lo había sentido en su propia carne. Pero no vino a destruir, no vino con espada, sino con amor. Su sola presencia desgarró el velo de tinieblas que cubría este dominio. Caminó por tierras malditas, cruzó ríos de lava hirviente como si no sintiera su furia. Sus pasos eran un susurro imposible, una melodía que ni siquiera el infierno podía silenciar. La luz que emanaba de él no cegaba como el sol, pero penetraba más profundo que cualquier llama. No quemaba, sanaba. No arrasaba, restauraba. Y entonces el infierno tembló. La tierra corrompida se estremeció bajo sus pies. La lava retrocedió como si temiera su presencia. Cada uno de sus pasos vibraba con autoridad. Su mirada perforaba el corazón mismo de la oscuridad. Y mientras avanzaba, hasta el aire cambiaba. El hedor del sufrimiento se disipaba. Las sombras retrocedían. No estaba allí por accidente. No descendió para conquistar, sino para liberar, para romper cadenas que llevaban siglos oprimiendo a los cautivos. Cuando sus pies tocaron el suelo de este dominio, sintió el peso de su dolor, pero nada lo detendría. Donde había tinieblas, Él traería luz. Donde había muerte, Él traería vida, y ni siquiera el infierno podría detenerlo. Ni siquiera el infierno, con su eternidad de agonía, pudo resistir la luz que irradiaba de él. Cada paso que daba no destruía, sino que restauraba. No avanzaba como un conquistador sediento de poder, sino como un libertador. La luz que emanaba de él no ardía para consumir, sino para purificar, disipando hasta las sombras más densas. No era un guerrero que aplastaba a sus enemigos, sino un salvador que arrancaba a los cautivos de sus cadenas. Con cada paso, el infierno se vaciaba y su fuego perdía fuerza. Mientras Cristo continuaba su travesía por aquel dominio olvidado, las murallas del infierno temblaban. Pero no eran simples muros de piedra y cenizas. Eran barreras construidas con miedo, con lamentos, con el peso insoportable de las almas condenadas. Allí no solo había sombras, sino entidades nacidas de la propia esencia del sufrimiento. Criaturas, formadas de dolor y desesperación. No era solo una prisión, era un laberinto donde la aflicción se adhería a cada muro, impregnaba el aire, envenenaba la existencia. Y esas paredes, levantadas con siglos de tormento, parecían indestructibles. Las almas se habían fundido con la oscuridad, se habían convertido en parte de ella. Pero cuando Cristo se acercó,
la estructura misma del infierno comenzó a derrumbarse. Cada uno de sus pasos era un terremoto, cada mirada suya, una grieta en los cimientos de las tinieblas. Las criaturas que allí habitaban temblaban, aterrorizadas, incapaces de comprender lo que estaba ocurriendo. El infierno, que creían inquebrantable, veía su dominio desmoronarse ante la pura presencia de la luz. El mal, que antes se creía absoluto, ahora se disolvía ante el amor y el poder inmutable de Cristo. Las murallas ancestrales, que jamás habían cedido, comenzaron a resquebrajarse como ruinas golpeadas por un cataclismo. Pero Cristo no levantó un arma, no usó la fuerza, solo caminó, y la oscuridad cayó ante él. Era la luz que disolvía las sombras, la llave de la redención. Cuando Cristo llegó al corazón del infierno, no encontró de inmediato a aquellos a quienes vino a rescatar. Primero, solo había vacío, solo oscuridad. Almas rotas, consumidas por el sufrimiento, atrapadas en un abismo sin fin. Eran aquellos que habían partido antes de que la promesa fuera cumplida. Eran almas justas, pero que en su tiempo no pudieron entrar en el cielo. Debían esperar a aquel que las liberaría de su estado de transición. Vivieron aferradas a la fe, seguras de que un día Él vendría y abriría las puertas del paraíso. Y ahora, frente a Cristo, permanecían inmóviles, incapaces de verlo. Sabían que Él estaba allí, pero no lograban comprender del todo que había venido por ellas. Cristo se acercó, y sus corazones fueron invadidos por una luz avasalladora. Aquella luz atravesó los rincones más oscuros de sus almas, y de pronto entendieron. Nunca fueron olvidadas, nunca estuvieron abandonadas. Con amor y misericordia en la mirada, Él extendió sus manos. Aquello no era solo una liberación, era un renacer. Las almas que habían soportado el peso del tiempo sintieron al fin un propósito. La luz fluyó a través de ellas, inundando sus corazones vacíos. Ya no eran sombras perdidas, ya no eran prisioneras. Cristo vino a rescatarlas, a romper todas las cadenas que las mantenían en aquel limbo, y mientras Él avanzaba, ellas lo seguían, como enfermos regresando a la vida. Cada paso iluminaba el camino, y con cada movimiento, el infierno perdía fuerza. La luz no solo disipaba la oscuridad, estaba reescribiendo la realidad. Cuando Cristo guió a los justos fuera del abismo, el mundo mismo comenzó a transformarse. Aquello no era una simple victoria, era una redención absoluta, la restauración de lo que había sido perdido. La lava, que antes lo consumía todo, se enfrió. La oscuridad, que se extendía en todas direcciones, retrocedió, impotente ante la luz. Y aquella luz no era solo un destello fugaz, era viva, serena, inquebrantable. No solo iluminaba el ambiente, sino que penetraba cada alma, brindando el alivio tan anhelado. El infierno fue vaciado, pues su esencia fue consumida por la luz. Sus muros se derrumbaron, sus ríos de fuego se extinguieron, y aquel lugar de horror y tormento se convirtió en ruinas, en un vestigio de algo que ya no existía. Cristo no venció a las tinieblas con la guerra, sino por el simple hecho de ser la luz. Su presencia, por sí sola, destruyó la misma naturaleza del infierno. Y ahora, mientras guiaba a los santos hacia la libertad, la oscuridad jamás podría volver a tocarlos. La luz que Él llevaba se convirtió en un símbolo eterno de la victoria sobre todo lo que un día esclavizó a la humanidad. Las puertas del cielo se abrieron. Cuando Cristo condujo a los santos liberados hasta la entrada celestial, ellos aguardaron en silencio mientras el camino se revelaba frente a ellos. Y entonces ocurrió. Las puertas, que antes estaban cerradas, se abrieron ante su presencia gloriosa. Aquellos que esperaron durante tanto tiempo su redención finalmente pudieron entrar en la luz.
El reino que había sido preparado para ellos los acogió, y en ese instante, mientras Cristo se alejaba de las puertas celestiales, una alegría indescriptible inundó sus almas. Sus corazones fueron llenados con una luz infinita, y el infierno, que alguna vez los mantuvo cautivos, se desvaneció en una tenue memoria de un tiempo en que la oscuridad dominaba. Pero lo que sucedió no marcaba solo el final de una misión, sino el inicio de una nueva era para la humanidad. Cristo, quien venció la muerte, no abrió esas puertas únicamente para esos santos, sino para todos aquellos que decidieran creer en Él. El infierno aún existía, pero ya no era un destino inevitable ni un lugar de sufrimiento eterno. Ahora, era el testimonio vivo de la mayor victoria jamás alcanzada, una prueba eterna de que Cristo descendió a las profundidades, destruyó las tinieblas y abrió el camino hacia la salvación. Desde ese momento, cualquier persona que creyera en Él podía estar segura de algo. El camino hacia la eternidad estaba abierto. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir. Es gratis y no te cuesta nada. Gracias y nos vemos en el próximo.